¿Alguna vez has sentido que hay algo invisible que te impidan prosperar financieramente, incluso cuando haces todo bien? ¿Qué pasaría si te dijera que dos palabras reveladas por uno de los santos más poderosos de la historia pueden romper esta barrera espiritual y abrir las puertas al milagro que esperas tanto? Sí, esto es real, y hoy entenderás por qué. Antes de revelar este secreto espiritual que puede transformar su vida financiera, ya deja así en este video, nos ayuda a llevar este mensaje a más personas. Y si busca videos con profundidad, fe y revelaciones que puedan cambiar su destino, suscríbase ahora al canal. Querrá seguir cada detalle de lo que revelaremos aquí, porque estas palabras no son comunes, llevan el poder de un milagro. ¿Alguna vez has imaginado que dos palabras simples podrían ser la clave para transformar por completo tu vida financiera? Parece poco probable que a primera vista, pero esta es exactamente la promesa que rodea el legado espiritual del Padre Pío. No estamos hablando de fórmulas mágicas o supersticiones, sino de una conexión directa con lo divino, guiado por una fe inquebrantable y una confianza absoluta en Dios. La verdadera fuerza de estas palabras no está en su sonido, sino en la rendición espiritual que representan. Yo confío en ti no es solo una oración, es un pacto silencioso entre el alma y el Creador. Para Padre Pío, esta frase era como una llave sagrada que, cuando se pronunció con el corazón, abrió portales invisibles al plano celestial. Y este plan, dijo, podría interferir directamente con nuestras dificultades más urgentes, incluidas las financieras. De esto le revelará este video, cómo activar esta fuerza para dormir que vive dentro de sus palabras. Si ya ha enfrentado noches claras debido a la deuda, las cuentas atrasadas o el miedo al mañana, tenga en cuenta que hay una salida más allá de la lógica. Aún en este video, descubrirá no solo cómo aplicar estas palabras, sino comprender por qué funcionan, cómo funcionan y qué debe evitar no bloquear esta poderosa energía. Porque sí, la fe puede incluso mover montañas, pero solo cuando realmente crees que puede. Padre Pío fue uno de los santos más enigmáticos y milagrosos de la era moderna. Estigmatizado, visionario y dotado de raros dones espirituales, era conocido por su profundo contacto con lo divino, algo que, según sus seguidores, trascendía la comprensión humana. Y en medio de sus momentos de oración y meditación intensa, habría recibido una revelación singular. Dos palabras que, según la verdadera fe, podrían ser el puente entre el sufrimiento humano y la intervención divina, especialmente en tiempos de crisis financiera. Este misterio, protegido durante años y se transmite sabiamente solo a corazones listos, conlleva una enseñanza profunda. No se trata solo de rezar, sino de confiar plenamente, de entregar la carga con sinceridad. Durante una visión que habría sucedido en uno de sus retiros espirituales más intensos, escuchó la orientación divina para compartir este secreto con el mundo. Era un llamado para pasar la vida a través de la palabra, pero también a través de la fe genuina, un tipo de confianza que va más allá de lo visible, lo palpable, lo racional. En este punto puede que se pregunte, ¿pero por qué reveló eso justo ahora? Según los informes, Padre Pío creía que el mundo moderno sufriría no solo de las crisis materiales, sino especialmente espirituales. Y es en este desierto de la fe que estas palabras surgen como un oasis, porque cuando todo parece desmoronarse, es la fe la que se reconstruye. Y ya verá, todavía en este video, cómo incluso las situaciones más desesperadas pueden comenzar a cambiar con solo dos palabras. Vivimos en una sociedad que glorifica el esfuerzo, el trabajo incansable, la búsqueda de resultados a través de la razón y la lógica. Pero, ¿qué pasa si te dijimos que hay algo aún más poderoso que todo esto?
Padre Pío creía que, no importa cuán importante sea la dedicación, nunca reemplazará el impacto transformador de una verdadera fe. Según él, cuando confiamos completamente en Dios, abrimos las puertas a lo imposible, y lo imposible no obedece las reglas humanas. Esta declaración puede sonar incómoda para muchos. Después de todo, nos enseñaron a pelear con nuestras propias manos, a luchar contra los dientes y clavar por cada centavo. Pero la espiritualidad muestra un camino paralelo y a menudo más efectivo. La fe no es pasividad, la fe es una acción invisible. Cuando dices, confío en ti con tu corazón en llamas, estás entregando el mando de tu vida al único que realmente puede ver más allá del presente. Y esta entrega, según los informes, ha cambiado historias de personas comunes que, como usted, estaban al borde del colapso financiero. La belleza de esta idea está en la paradoja. Al no controlar todo, comienzas a controlar lo que realmente importa. Al quitarle el peso de la espalda y ponerlo en manos de lo divino, permite que el invisible actúe donde sus esfuerzos no han llegado. Sigue mirando, porque en los próximos momentos te mostraremos ejemplos reales de transformación. Personas que estaban financieramente rotas y encontraron un giro al aplicar este principio simple pero revolucionario. A menudo subestimamos el impacto de las palabras que pronunciamos. Creemos que son solo sonidos, expresiones que pasan. Pero el Padre Pío nos advierte: las palabras llevan energía espiritual y esta energía da forma a nuestra realidad. Lo que decimos, especialmente en tiempos de desesperación o fe, es como un código que habla directamente con el universo, o más bien con Dios. Decir, confío en ti, no es solo un consuelo, es la construcción espiritual, es un arquitecto de milagros. El mundo invisible, según las enseñanzas de Pío, responde no solo a lo que pedimos, sino de la forma en que preguntamos. Él creía que las palabras cargadas de fe, dijeron en silencio o en voz alta, resuenan como música celestial en los planos superiores. Esto no es una superstición, sino una antigua tecnología divina que la humanidad ha olvidado. Cada vez que pronuncia estas palabras con un corazón limpio, algo comienza a moverse. El invisible comienza a jugar lo visible. Es como si tus palabras fueran semillas espirituales y cada vez que repites con intención, estás regando estas semillas. Finalmente, brotan en forma de oportunidades, soluciones y caminos que nunca imaginaría. Y en el próximo subtítulo mostraremos cómo esta fuerza se manifiesta de una manera práctica, incluidos los milagros financieros. Cómo le sucedió a María, una mujer que estaba en el fondo del pozo y encontró su luz en 2 palabras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer la prosperidad, incluso en tiempos difíciles? Padre Pío creía que no se trataba solo de esfuerzo o suerte, sino con una profunda alineación espiritual. La prosperidad, para él, fue una consecuencia directa de una vida relacionada con Dios. Cuando el cuerpo, la mente y el espíritu están en armonía con lo divino, se abren las puertas de la abundancia, incluso en el nivel financiero. Enseñó que el dinero, aunque material, también es una energía circulante, y esta energía solo fluye libremente cuando el corazón está limpio de miedo, culpa y desconfianza. La frase «yo confío» funciona como un desbloqueo espiritual. Es como si le estuvieras diciendo al universo, estoy listo para recibir, porque sé que viene de ti. Y cuando esta confianza es cierta, las bendiciones no solo vienen, sino que vienen duro. En la siguiente parte del video mostraremos ejemplos concretos de cómo esta conexión se manifestó en la vida de la gente común, como María y Roberto. Prepárese para sorprenderse con los detalles de estas historias, ya que demuestran que los milagros no son leyendas del pasado. Siguen sucediendo en silencio todos los días y ellos también pueden pasarle.
Hay momentos en que la simplicidad esconde una fuerza abrumadora. Confío en ti no son solo palabras comunes, tienen la esencia de una oración completa, condensada y pura. Cuando Padre Pío los reveló, no era solo enseñar una frase de consolación, sino compartir una herramienta espiritual con el poder de cruzar las barreras humanas y tocar el corazón de Dios. Al decirlos, no solo estás expresando un deseo, te estás rindiendo, renunciando al control y reconociendo que hay una fuerza mayor, capaz de intervenir donde tus manos no alcanzan. Estas dos palabras tienen el peso de 1000 oraciones cuando se dan con verdadera fe. No piden algo a cambio, no negocian con lo divino, confían. Y esta confianza absoluta es, según las enseñanzas espirituales más profundas, el mayor acto de fe que alguien puede tener. Cuando un ser humano en medio del caos declara «confío en ti», está gritando al universo que él cree, incluso sin ver. Y es en este tipo de rendición que los milagros comienzan a formarse, aunque invisibles para los ojos, aunque en silencio a la mente. El gran giro ocurre cuando dejamos de ver esta frase como una repetición y la vivimos como una verdad. Se convierte en oración no por estructura, sino por entrega. Con cada repetición le estás diciendo al universo, incluso si nada tiene sentido, confío. Y ahí es exactamente donde comienza la magia, no en los momentos de certeza, sino en el momento de la duda que eliges confiar de todos modos. Hay historias que parecen guiones de películas. Personas que estaban en bancarrota, destruidas emocionalmente, al borde de la desesperación, y que de repente vieron que todo cambió. Pero, ¿qué tienen en común estas historias? La fe. Más específicamente, la aplicación fiel de las palabras «confío en ti», enseñada por el Padre Pío. Todos los días se arrodilló y repitió la oración con un corazón abierto, incluso sin entender cómo podría funcionar. En unas pocas semanas, una invitación inesperada para un nuevo trabajo ha cambiado todo. Otro caso impresionante es el de Roberto, un hombre de negocios que perdió todo en un colapso financiero. Tenía dos opciones: sumergirse en la desesperación o la confianza, y él eligió confiar. Todos los días, solo en la habitación oscura de un apartamento vacío, repitió «confío en ti», como si fuera el único ancla de izquierda. Y lo fue. En poco tiempo, un inversor desconocido llamó a su puerta con una propuesta que nunca imaginaría. ¿Coincidencia? Muchos dirían que sí. Pero para aquellos que vivieron esto, fue la confirmación de que la fe realmente puede revertir el irreversible. Estas historias no son exageraciones o mitos modernos. Son testimonios reales de transformación por fe. Y la belleza es exactamente en esto. No necesitas rituales complicados, gurús o promesas mental. Solo de un corazón abierto, una creencia sincera y dos palabras dijeron con la verdad. Todavía en este video le mostraremos cómo crear el entorno espiritual ideal para que estas palabras florezcan en su vida, porque los milagros todavía suceden. Padre Pío no era solo un santo, era un canal directo entre el cielo y la tierra. A lo largo de su vida, tuvo numerosas visiones, diálogos con ángeles y experiencias que desafían la lógica. Fue durante uno de estos momentos, en una de sus meditaciones más profundas, que recibió revelación sobre el poder de las palabras. Según los informes de sus seguidores más cercanos, estaba en una intensa oración cuando sintió la presencia divina y escuchó claramente la instrucción. Debería compartir con el mundo dos palabras que traerían ayuda espiritual y material a los necesitados. El contexto de esta revelación es tan conmovedor como poderoso. Acababa de asistir a los fieles devastados por la pobreza y la angustia, hombres y mujeres que no tenían más que ofrecer excepto sus lágrimas. Fue allí, frente a ese sufrimiento colectivo, ese Padre Pío lloró a Dios por una respuesta.
Y llegó la respuesta: diles, confío en ti, no como una sugerencia, sino como una misión. A partir de ese momento, comenzó a guiar a los devotos a repetir estas palabras con fe, y los primeros milagros comenzaron a surgir, discretos pero profundos. Esta revelación es el punto de convertirse en la vida espiritual del Padre Pío. La fe era suficiente. Por lo tanto, estas palabras no fueron entregadas a teólogos, sacerdotes o expertos, sino a la gente, a almas simples, heridas y rotas. Porque es precisamente en estas almas que la confianza tiene más fuerza. Y ahora es tu turno. En este video le mostraremos cómo incorporar esta herencia espiritual en su vida diaria de manera práctica. Porque el milagro puede estar más cerca de lo que piensas. Mucho antes de que la ley de atracción se volviera popular entre los entrenadores, los libros de autoevaluación y los videos virales, la espiritualidad ya entendía los principios que gobiernan esta fuerza invisible. Pero Padre Pío tenía una visión mucho más profunda y sagrada sobre este tema. Para él, lo que das en palabras, pensamientos y fe regresan no solo por el universo, sino también por las manos de Dios. No lo vio como un juego mental o psicológico, sino como un vínculo directo con el plano espiritual. La diferencia es que, si bien el mundo moderno usa la atracción para alimentar al ego, Padre Pío lo usó para alinear el alma con lo divino. Según sus enseñanzas, todo lo que declara con fe y sincera intención comienza a dar forma a su realidad. La frase «confío en ti», en este sentido, es un catalizador. Cuando se repite con total rendición, ella sintoniza su espíritu con la voluntad de Dios. Y aquí está el secreto que el mundo moderno no entiende. El enfoque no es manipular la realidad con los deseos egoístas, sino permitir que el plan divino se manifieste a través de su confianza. Esta entrega es que trae una verdadera transformación, y a menudo viene con bendiciones materiales inesperadas. El Padre Pío siempre advirtió que confiar en Dios es más poderoso que cualquier técnica de visualización. Porque la fe, a diferencia de la voluntad humana, no depende de la lógica, el tiempo o el mérito aparentes. Juega esferas que los libros de autohelpes nunca alcanzarán, y es por eso que sus seguidores informaron cambios reales y tangibles de la práctica constante de esta oración. Era como si el simple acto de confiar en los engranajes espirituales activos que estaban bloqueados por el miedo, la ansiedad y la incredulidad. Si ha intentado todo para cambiar su situación y nada funcionó, tal vez es hora de dejar de intentar controlar y comenzar a confiar. La verdadera ley de la atracción, bajo los ojos de Padre Pío, comienza donde termina el control humano. Y si lo aplica con fe, los cambios comienzan a suceder donde menos lo esperas. En el siguiente bloque, prepárese para conocer una historia que lo demuestre de manera impresionante. Roberto era un hombre de negocios con una vida aparentemente sólida, una empresa bien estructurada, feliz familia, estabilidad conquistada con años de esfuerzo. Pero como en muchos casos, la vida real, todo puede desmoronarse de la noche a la mañana. Una crisis económica inesperada hizo que su empresa fuera a la quiebra en cuestión de meses. Lo perdió todo: casa, coche, dignidad. Lo que quedaba era un apartamento vacío, deudas acumuladas y un silencio que gritaba en los pasillos de su mente. Fue en este abismo emocional que escuchó por primera vez sobre las palabras de Padre Pío. Al principio, Roberto no creía que una frase simple pudiera marcar ninguna diferencia. I come for you sonaba demasiado ingenuo para alguien que había sido tragado por el cruel mundo de las finanzas. Pero después de tantas puertas cerradas, decidió intentarlo. No por fe, sino por desesperación. Y allí, arrodillado en la oscuridad de una habitación sin muebles, comenzó a repetir esas palabras. Al principio era casi mecánico.
Pero gradualmente algo comenzó a cambiar dentro de él. La frase salió del pecho, no de la boca. Era como si cada repetición limpiara un poco más de dolor, culpa, ira. Después de semanas practicando este ritual, sucedió algo inesperado. Un viejo contacto comercial, que ni siquiera imaginó que lo recordaba, contactó a una propuesta. No era solo un trabajo, fue una oportunidad para elevar todo aún más sólidamente. Eso no tenía sentido, no fue racional, pero fue real. La única explicación que Roberto logró encontrar fue espiritual. Era la oración. Sé que era ella, dijo, porque en ese momento cuando realmente confiaba todo cambió. El caso de Roberto es un poderoso recordatorio de que los milagros no ocurren solo en iglesias o páginas de la Biblia. Suceden en el silencio de una habitación oscura, en el corazón roto de alguien que decide confiar. No importa cuán profundo haya caído. Si aún tiene fe, la esperanza permanece. Y si repite esta frase con sinceridad, puede ser que, como Roberto, su turno está mucho más cerca de lo que piensas. La mayoría de las personas viven como si los milagros fueran eventos aleatorios, raros y reservados para algunos elegidos. Pero Padre Pío creía en algo mucho más asequible. Enseñó que el milagro puede ser cultivado, preparado, activado, y para eso hay un camino simple pero poderoso: el ritual diario. Crea un momento de conexión con lo divino, donde te retiras del ruido del mundo y te das a la presencia de Dios. Es lo que transforma la fe como resultado. No necesita velas, incienso o mantras exóticos, solo de la oración correcta. Dijo con el corazón correcto: confío en ti. Este ritual se puede hacer al despertar o antes de acostarse, dos momentos del día en que somos más espiritualmente receptivos. Usted, en silencio, respira hondo, limpia sus pensamientos y visualiza lo que quiere atraer. No como lo que requiere, sino como se entrega. Visualice la paz, la estabilidad financiera, las oportunidades que vienen. Y luego, pronuncie las palabras 3 veces. No automáticamente, pero sentir cada sílaba vibra en su alma. Confío en ti. No solo estás preguntando, estás declarando confianza. Y esta declaración tiene el poder de mover fuerzas invisibles. La consistencia es el secreto. Es como regar una planta todos los días. Incluso sin ver un crecimiento inmediato, continúa. Y luego, un día, la flor brota. Muchas personas que siguieron este ritual informaron que las puertas se abrieron donde antes había paredes. Las coincidencias se convirtieron en respuestas. Y lo más importante, vivían con más paz, incluso antes de llegar a la solución. Porque los que confían ya sienten el milagro antes de que suceda. Y en el próximo capítulo veremos cómo se puede mantener esta fe incluso en las tormentas más oscuras. Es fácil confiar cuando todo está funcionando bien. Cuando ingresa el dinero, los planes funcionan y los vientos soplan a favor. Mantenga la fe natural. Pero ¿qué pasa cuando todo se derrumba? Cuando se acumulan las cuentas, cierran las puertas y el futuro parece una sombra amenazante. Padre Pío enfrentó momentos como este. Sabía que sufría de cerca. Vio el dolor estampado en los rostros de quienes buscan su ayuda. Y fue en estos momentos que más repitió: confianza. Porque es precisamente en la oscuridad que la luz de la fe brilla más intensamente. La verdadera fe no es una que depende de las circunstancias, sino la que las resiste. El Padre Pío enseñó que confiar en Dios en tiempos de dolor es el mayor gesto de amor espiritual y coraje. Cuando repites, confío en ti, en medio del caos, no solo estás tratando de calmarte, está desafiando el mundo visible. Él le está diciendo al universo que cree sin ver, que todavía está firme incluso con el piso temblando. Y esta actitud, según él, toca el corazón de Dios de una manera única.
Hay testimonios de personas que estaban al borde del colapso emocional y encontraron fuerza solo en estas palabras. La repetición constante se ha convertido en un ancla, un tablero de salvación. Y lo más impresionante, muchos informaron que incluso antes de que cambie la situación, la paz comenzó a cuidar, porque confiar realmente es entregar el control, y cuando entregas, obtienes. Si está en este momento ahora, en la caída libre, sepa, es en este otoño que la fe puede abrir alas. Y en el siguiente subtítulo revelaremos el combustible secreto que impulsa estos milagros, la gratitud. Pocas palabras tienen tanto poder espiritual como gracias, y sin embargo, es una de las actitudes más descuidadas por aquellos que buscan milagros. Padre Pío siempre reforzaba eso antes de preguntar, debemos agradecer. Además, gracias incluso antes de recibirlo. Esta es la verdadera prueba de fe. Cuando dices gracias por lo que aún no ha sucedido, estás mostrando lo divino, que confías plenamente en el plan más grande, que no depende de la confirmación material para creer en la promesa. Y esa confianza transforma todo. La gratitud crea un campo espiritual fértil. Cambia su vibración, limpia cerraduras invisibles y atrae respuestas. Cuando se une a la frase «yo confío en ti», se convierte en un canal directo para lo sobrenatural. Es como si dijeras, no solo confío en él, sino que ya lo recibo. Esto rompe las barreras del tiempo y la lógica, acelerando procesos que fueron bloqueados. Muchos seguidores de Padre Pío dijeron que comenzaron a ver cambios justo cuando cambiaron su enfoque, desde la desesperación hasta las gracias. Y la clave fue esta poderosa combinación de fe y gratitud. Claude, un fiel seguidor de Padre Pío, vivía en deuda y ansiedad, pero decidió cambiar. Todos los días estaba agradecido por lo que aún no tenía mientras repetía, confío en ti. En semanas, su energía ha cambiado. En meses, su realidad comenzó a alinearse. No fue suerte, era la fe en la acción. La gratitud preparó el terreno. La confianza trajo el milagro. ¿Y tú, estás listo para hacer lo mismo? Porque en el próximo capítulo exploraremos cómo estas dos palabras se convierten en verdaderos instrumentos de transformación, no solo en el espíritu, sino también en el mundo real. Las palabras que salen de tu boca son semillas. Algunos caen a tierra seca y no brotan. Otros, cuando se hablan con verdadera fe, caen en un suelo fértil y se convierten en milagros de milagros. Padre Pío entendió esto como pocos. Para él, cada palabra llevaba un poder espiritual que podía activarse o desperdiciarse, dependiendo de la intención de aquellos que lo pronunciaron. Al enseñar la frase «confío en ti», nos estaba entregando una herramienta divina. Una clave que, cuando se usa con sinceridad, no solo alivia el alma, sino que tiene el potencial real de cambiar vidas en el plano físico. Esto no es mágico, no es una varita de crucero, es la espiritualidad aplicada con conciencia y fe. Lo que transforma las palabras en milagros es su estado interior. Cuando repites, confío en ti, pero al mismo tiempo duda, se queja, desesperación, esta frase se vacía. Pero cuando deja un corazón en el que decidió confiar incluso sin garantías, gana fuerza. Y esta fuerza se manifiesta en acciones invisibles, puertas abiertas, personas que aparecen, soluciones que surgen de donde no había nada. Es en este espacio donde falla la razón que la fe actúa con más poder. Varios informes de seguidores muestran esto. Gente simple, personas comunes, que decidieron vivir la fe con radicalidad. Eso comenzó a repetir esta oración todos los días, no como un mantra vacío, sino como un acto de entrega profunda. Y gradualmente, la realidad comenzó a cambiar. La compañía en bancarrota encontró socios, la casa hipotecada fue salvada, la persona desempleada recibió una llamada inesperada.
Todo esto comenzó con dos palabras, dos términos que llevan el peso de toda una vida espiritual, porque al final el milagro no es lo que desafía la lógica, el milagro es lo que responde a la fe. Estas tres palabras no son solo una oración, son una declaración, un voto, una rendición. Cuando dices, confío en ti, estás haciendo un pacto silencioso con el Creador. Está diciendo que renuncia al control, la ansiedad, la necesidad de tener todas las respuestas. Se supone que su visión es limitada, pero Dios no. Ella dice, incluso si todo parece colapsar, sigo creyendo que algo más grande está actuando para mí. Y esta postura lo cambia todo, porque al contrario de la creencia popular, la fe no es cerrar sus ojos a la realidad. La fe es abrir los ojos a lo invisible. El Padre Pío nos dejó este legado no como un consejo genérico, sino como una revelación. Sabía que la fe no podía ser teórica, tenía que ser práctico, tenía que sentirse en el cuerpo, en el corazón, en el alma. Él mismo enfrentó dolor físico, injusticia, persecución, y en todos estos momentos repitió esta frase como un escudo espiritual. Sabía que la confianza no solo cambió el resultado, sino que cambió su propio camino. Y eso es lo que debemos entender. Confiar en Dios no garantiza que todo funcione como espere, pero asegura que nunca estará solo durante el proceso. Al final, y confío ti, es más que una oración, es un estilo de vida, una decisión diaria, un recordatorio constante de que hay un propósito, incluso cuando todo parece sin sentido. Si aceptas esta verdad con coraje, verás las frutas. No solo en el dinero que viene, en los contratos que aparecen o en las deudas que se resuelven, sino en paz que eso se resuelve dentro de usted incluso antes de que llegue la respuesta, porque la mayor prosperidad no está fuera, sino por dentro. Y esta frase es la clave para acceder a ella.